Simplemente me quedé allí de pie, mirando, y no podía creer que esto estuviera pasando. La primera gota de vino cayó sobre el papel exactamente a las 4:15 de la tarde. Mi hermana Jessica no lo tiró por accidente. Lo hizo a propósito. Estaba frente a mi hijo Jacob, que tenía 6 años, inclinando su copa de Pinot Noir con una calma despreocupada, casi aburrida. Jacob había pasado 3 días trabajando en esa acuarela. Era un paisaje de lago junto a la cabaña de mis padres, un regalo que había preparado con mucho cuidado para su abuelo. Ahora el vino rojo oscuro se extendía por el cielo azul del dibujo, empapando el papel, torciendo los bordes y arruinando por completo su trabajo. Tiene que aprender que al mundo no le importan sus dibujitos, dijo Jessica, con la voz arrastrada pero segura. Está ocupando espacio en la mesa. Y, sinceramente, Jacob necesita endurecerse. Terminó la copa, dejó caer el vaso vacío sobre el papel mojado con un golpe sordo y miró alrededor buscando aprobación. Mi tío Mark, sentado en el sofá, se dio una palmada en la rodilla. Ahí tienes una lección de $50, chico, dijo. O te endureces o te comen vivo. Entonces empezaron las risas. Se esparcieron por la cabaña, ásperas y desagradables. Mi madre rió nerviosa, intentando que todo pareciera ligero. Mis primos sonrieron con burla. Jacob no se movió. Solo miró los restos de su pintura, con las manos pequeñas temblando sobre la mesa. Yo no grité. No corrí a limpiar el vino. Durante unos segundos ni siquiera respiré. Solo miré a mi hijo. Jacob no hizo ningún sonido. Sus hombros temblaban y su cara se le puso roja a parches, pero no lloró. Se mordió el labio hasta dejarlo blanco y se encogió en la silla, intentando desaparecer. No buscaba consuelo. Buscaba volverse invisible. Esperaba a que las risas terminaran, creyendo que si se quedaba lo bastante callado, el depredador perdería interés. Y en ese momento lo vi. Vi la cadena invisible apretándose alrededor de su cuello. Era la misma cadena que yo había llevado durante 29 años. La que me enseñó a callar, a ser cómodo, a tragarme la rabia para no romper la paz. Estaba viendo a mi hijo aprender esa respuesta en tiempo real. Aprendía que su dolor era gracioso para quienes se suponía debían cuidarlo. Aprendía que debía sonreír durante la humillación para que los adultos no se sintieran incómodos. Aprendía a ser yo. La comprensión me golpeó fuerte, más fría que el lago de afuera. No solo lo estaban maltratando. Estaba viendo cómo heredaba mi trauma. Le estaba pasando un legado de silencio, una costumbre de dejarse pisar. Si no rompía esa cadena en ese mismo instante, la cargaría toda su vida. Crecería pidiendo perdón por ocupar espacio. Miré a mi padre, David. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas sobre el plato vacío. Su rostro parecía de piedra, imposible de leer para cualquiera. Pero yo sí lo conocía. Vi sus nudillos blancos apretando el tenedor. Vi cómo tensaba la mandíbula. El aire en la cabaña se volvió denso, cargado de décadas de cosas nunca dichas. Me levanté. La silla chirrió fuerte contra el piso de madera, un sonido seco que cortó las risas de golpe. No fui por una toalla. No toqué el desastre. Rodeé la mesa y me planté entre Jessica y Jacob, usando mi cuerpo para bloquearle la vista de mi hijo. No miré el vino. La miré a ella. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglar nada. No quise suavizar la situación ni hacer un chiste. Sentí una claridad fría y firme, como un puente ardiendo detrás de mí. No era rabia. Era un ajuste de cuentas. Había terminado de pagar una deuda que nunca fue mía. Lo disfrutaste, dije. Mi voz no fue fuerte. Fue plana. Controlada. Clínica. Disfrutaste ver a un niño de 6 años crear algo, y disfrutaste aún más destruirlo. Jessica puso los ojos en blanco mientras se servía otra copa del aparador, moviéndose con esa soltura arrogante que siempre usaba. Ay, Sarah, no exageres, dijo. Es solo papel. Le hice un favor. Ahora puede aprender a hacer algo útil en vez de hacer desorden. Útil, repetí,
y la palabra me supo a metal en la boca. La habitación quedó en silencio. La sonrisa burlona de Jessica desapareció, y su copa se quedó suspendida a medio camino de sus labios. Mi madre soltó un jadeo corto, el inicio claro de su pánico. Yo no parpadeé. Ya no era la persona que calmaba tensiones y mantenía todo funcionando. Era un padre mirando a un depredador. Y había terminado de negociar. Volví a mirar a mi padre. No se movió, pero levantó la vista de la mesa y me miró. Antes de que pudiera decir algo más, mi madre, Susan, se lanzó hacia la mesa. No fue hacia Jacob. No abrazó al niño que estaba llorando. Agarró un montón de servilletas y empezó a frotar el vino con desesperación. «Ay, Jessica, qué torpe eres», dijo con una voz aguda y tensa, cargada de una energía nerviosa. Frotaba la madera como si eso fuera lo único que importara, ignorando por completo la pintura arruinada. «Sarah, no pongas esa cara. Fue un accidente», dijo. «Podemos comprarle un libro para colorear. Uno bonito. Con pegatinas». Levantó la vista hacia nosotros con una sonrisa forzada y los ojos suplicantes. «Vamos a tener una cena agradable, por favor. Es el día del trabajo. Somos familia». La miré, y la lástima que solía sentir por ella desapareció. Entonces lo entendí. Mi madre no estaba confundida. Tampoco era débil. Era adicta. Adicta a la idea de una familia feliz. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por mantener esa ilusión, siempre y cuando no lo pagara ella. Nos lo cobraba a nosotros. Se lo cobraba a los hijos buenos. A los callados. A los que no gritaban. Sacrificaba nuestra dignidad para calmar al monstruo, porque Jessica era la única que podía incendiar la casa. Susan dejaría sangrar a Jacob con tal de no manchar la alfombra. «Exacto», dijo Jessica, animada por la defensa de nuestra madre. Se recostó en la silla y giró el vino en la copa. «Es demasiado blando. Sarah lo sobreprotege. Yo le estoy haciendo un favor. Le estoy enseñando cómo funciona el mundo real». Y ahí se rompió lo último que quedaba. El chasquido final. Mi padre, David, se levantó. No fue rápido. Lo hizo con la pesadez y el chirrido de un edificio viejo que finalmente cede. Caminó hasta la repisa de la chimenea, donde colgaba un cartel rústico que decía «La familia es para siempre» en letra cursiva. Lo miró un segundo y luego se volvió hacia Susan. «Limpiaste la mesa», dijo, con la voz baja, peligrosa, como un trueno antes de la tormenta. «No miraste al niño. Solo te importó la mancha en la madera». Susan se quedó paralizada, con la servilleta empapada de vino en la mano. «David, no seas dramático. Solo estoy tratando de...» «Tratas de mantener la paz», la interrumpió. «Pero no hay paz, Susan. Solo silencio. Y yo he terminado de pagar por él». Bajó la mirada a su mano izquierda. Giró la alianza de oro, hundida en su dedo. La había llevado 40 años. Se dirigió al fregadero, puso jabón sobre el nudillo y empezó a trabajar el anillo. Era doloroso de ver. Hizo una mueca, tirando y girando hasta que, con un chasquido húmedo, el anillo pasó por la articulación. Volvió a la mesa. Sostuvo el anillo sobre el charco de vino que aún se filtraba en la pintura de Jacob. Lo soltó. Cayó sobre el papel con un golpe sordo, salpicando gotas rojas sobre el mantel blanco. «He terminado de mantener tu paz», dijo. «Y he terminado de protegerte». El silencio no era solo quietud. Era un vacío que absorbía todo el aire de la cabaña. Mi madre miraba el anillo en el vino como si fuera una granada que le acabara de caer en el regazo. Jessica soltó una risa corta y nerviosa. «Papá, ¿estás senil?». Se burló, aunque sus ojos recorrían la habitación inquietos. «Es una pintura». «¿Vas a divorciarte de mamá por un set de acuarelas de $5? Patético». David no la miró ni miró a mamá. Caminó hasta su bolso de viaje en la esquina, lo abrió y sacó un cuaderno grueso, negro, de cuero. Se veía antiguo,
con el lomo agrietado y los bordes gastados. Regresó a la cabecera de la mesa y lo dejó caer con un golpe pesado. He sido ingeniero estructural durante 40 años, Jessica, dijo, con voz calmada, objetiva, aterradora. Mi trabajo es detectar fracturas por estrés, encontrar las grietas antes de que el edificio colapse. Registro fallos. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de su letra, limpia, precisa, meticulosa, con columnas de fechas y cifras. Hace 3 años, dijo, pasando un dedo por la primera página, me pediste $5,000 para un préstamo empresarial. Dijiste que tu carrera como influencer iba a despegar, pero necesitabas equipo nuevo. Jessica cruzó los brazos y puso los ojos en blanco. Sí, y te lo devolví. Más o menos. ¿Qué es esto, una auditoría? No devolviste ni un centavo, dijo David. Pero ese no es el punto. El punto es que empecé a registrar todo. No solo los préstamos grandes. Todo. Cada vez que tu madre decía que necesitaba dinero extra para las compras. Cada vez que retiraba dinero para reparaciones que nunca se hicieron. Cada vez que nuestra cuenta conjunta bajaba por emergencias. Giró el cuaderno para que Jessica y Susan pudieran ver las columnas. Anoté fechas. Cantidades. Luego contraté a un contador forense para rastrear a dónde fue realmente el dinero. Susan hizo un pequeño sonido ahogado, extendiendo una mano temblorosa. David, por favor, no hagas esto. No delante de todos. Todos tienen que saberlo, dijo él. Todos se han estado riendo de Sarah. Todos se han estado riendo de Jacob. Todos creen que son débiles. Pero no lo son. Ellos son los que están pagando la cuenta. Entonces me miró, y sus ojos tenían una disculpa profunda y dolorosa. Permití que esto pasara, Sarah. Permití que pensaras que valías menos que ella. Permití que creyeras que ella era especial y tú solo estabas ahí. Pero yo estaba observando. Contando. Pasó la página. Pegados al papel había comprobantes de transferencias bancarias. Esto no es una asignación, Jessica, dijo. Esto es un rescate. David bajó la vista al libro, siguiendo con el dedo una línea de tinta roja. 14 de agosto, hace 2 años. $12,000. Dijiste que era para una colaboración de marca. 3 de abril del año pasado. $8,000. Dijiste que era para gastos médicos. Levantó la vista y se encontró con los ojos aterrados de Susan. Pero lo más grande fue hace 3 años. La noche de la fiesta del Día del Trabajo. Aquella a la que no fuimos porque dijiste que estabas enferma, Susan. Susan negó con la cabeza, frenética, las lágrimas corriendo por su rostro. David, para. Por favor. Protege el nombre. La voz de David se elevó, quebrándose con una furia que nunca había escuchado de él. Tú no protegiste el nombre. Protegiste a una criminal. Pasó la página. Esta vez no había un recibo. Solo una copia de un informe policial pegada al papel. Los $174,000 no eran para préstamos empresariales, Jessica. No eran regalos. Era dinero para tapar un crimen. Jessica quedó congelada. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo brutal y desnudo. Miró la puerta, pero no se movió. Hace 3 años, dijo David, mirando alrededor, Jessica volvió a casa borracha después de una fiesta. Chocó contra un coche estacionado. Y atropelló a una chica de 19 años que paseaba a su perro. El aire se me cortó. Recordé ese momento perfectamente. Durante un mes Jessica había estado viajando. Mamá decía que estaba en Europa encontrándose a sí misma. No se detuvo, continuó David. Se dio a la fuga. Susan sollozaba, la cara entre las manos, balanceándose. Tomaste nuestro dinero de jubilación, dijo David con la voz temblorosa. $174,000. Pagaste a un abogado para encubrirlo.
Pagaste a la familia de la chica para evitar un juicio. Pagaste al taller para arreglar el coche sin dejar rastro. Me dijiste que era solo un choque de estacionamiento. Me dijiste que todo estaba resuelto. Cerró el cuaderno de golpe. El sonido retumbó como un disparo en la cabaña. Robaste nuestro futuro para cubrir su crimen. Y luego permitiste sentarte aquí y burlarte de un niño de 6 años por pintar un dibujo. Le enseñaste que destruir no tiene consecuencias. Miró a Jessica, pálida, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez. No eres empresaria, Jessica. No eres influencer. Eres un riesgo. Y tu madre es cómplice. El silencio que siguió era denso, casi físico. Era el sonido de un mito familiar rompiéndose. Jessica trató de recomponerse. Se levantó, alisando su vestido caro, buscando la arrogancia que la había protegido 33 años. Miró el cuaderno, luego a David, y bufó. ¿Y qué? Dijo con desdén. Fue un accidente. Mamá me ayudó. Eso es lo que hacen las madres. Ayudan, a diferencia de ti. Clavó la mirada en David, mentón en alto. Solo está celoso porque mamá me quiere más. No necesito tu dinero. Tengo mi propia marca. Mis propios seguidores. Ni siquiera necesito esta vieja cabaña polvorienta. David la miró con una lástima fría y distante. No era la mirada de un padre hacia su hija. Era la mirada de un ingeniero viendo una estructura condenada. No tienes nada, Jessica. Metió la mano en el bolsillo trasero del cuaderno y sacó un documento doblado. Lo dejó sobre la mesa, junto a su alianza abandonada y a la pintura arruinada. Esta cabaña está a mi nombre. Fue mi herencia de mi padre. El nombre de tu madre no aparece en la escritura. Alisó el papel con la mano. Tienen 1 hora para desalojar. Todos ustedes, Susan incluida. Mañana por la mañana la pondré a la venta para recuperar los fondos de jubilación que robaste. No puedes echarnos, gimió Susan, llevándose las manos al pecho. ¿A dónde voy a ir? Está lloviendo a cántaros. No lo sé, dijo David, con voz totalmente fría. Tal vez puedas quedarte con la hija en la que invertiste tanto. Se volvió hacia Jessica. Y respecto a tu dinero, desde hace 10 minutos, mientras vertías vino sobre el dibujo de mi nieto, congelé las cuentas conjuntas. Denuncié las transferencias como fraude, a la espera de una investigación. El banco lo ha bloqueado todo, tus tarjetas, las de tu madre, la cuenta empresarial que usabas para mover el dinero. Jessica agarró el teléfono y empezó a teclear frenética. Abrió la app del banco. Vi cómo su rostro se derrumbaba. El color se le fue, dejándola gris y pequeña. Está rechazada, susurró. Ahí estaba, su ilusión de poder, vacía. Observé a mi hermana, la acosadora, la hija dorada, la estrella, encogerse frente a mí. Sin la transfusión constante de dinero de nuestros padres, su estatus, su confianza, su personalidad desaparecieron de golpe. No era poderosa. Era una niña disfrazada de mujer. Su poder nunca fue real. Era prestado. Y el contrato había expirado. Tu poder era prestado, Jessica, dijo David, como si leyera mis pensamientos. Y el dueño está cerrando el edificio. Caminó hasta la puerta principal y la abrió de par en par. La tormenta afuera descargaba lluvia en cortinas, transformando el camino de tierra en barro. El viento aullaba dentro de la cabaña cálida. Fuera. Jessica miró al tío Mark, que antes se reía. Él apartó la vista, concentrado en el suelo. Miró a Susan. Susan solo lloraba, inútil, rota, incapaz de salvar a nadie, ni siquiera a sí misma. Por último, Jessica me miró. Sus ojos abiertos, llenos de lágrimas, reflejaban la súbita y desesperada comprensión de que estaba sola. Sarah, suplicó, con voz temblorosa. Dile que está loco. No puedes dejar que me haga esto. Soy tu hermana. La miré. Miré a la mujer que me había aterrorizado durante 30 años. Miré la mancha de vino en la pintura de Jacob.
Pensé en el silencio que mi hijo había aprendido y en el silencio que yo estaba rompiendo. Deberías darte prisa, dije, con voz tan fría como la lluvia afuera. El tráfico va a estar horrible. 6 meses después, la luz en mi nuevo apartamento era distinta. No era la amarilla y tenue de la cabaña, ni el resplandor duro y fluorescente de la antigua casa familiar. Era blanca, limpia, entrando a raudales por los grandes ventanales que daban al parque de la ciudad. Era más pequeño que la casa que David había compartido con Susan durante 40 años, pero era tranquilo. Aquí no había que andar con pies de plomo, ni escuchar suspiros pesados desde otra habitación, ni temer la próxima explosión. Yo estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, observándolos. David estaba arrodillado junto a Jacob sobre una lona. Ambos cubiertos de serrín. David le enseñaba a usar la caja de ingletes para cortar la madera de un marco hecho a medida. Tienes que medir 2 veces, Jacob, dijo David con voz suave y paciente, la de alguien que ya no necesita gritar para que lo escuchen. La precisión es importante. Si el marco es sólido, el arte está seguro. ¿Así, abuelo? Preguntó Jacob, concentrado, sacando la lengua mientras cerraba. Exactamente así. Mi madre, Susan, vivía en un pequeño apartamento a unos pueblos de distancia. A veces mandaba cartas largas y desordenadas, en papelería cara, culpándonos de arruinar la imagen de la familia, de avergonzarla en la iglesia, de ser crueles. Yo las quemaba en el fregadero después de leer apenas la primera línea. Seguía intentando cobrarnos por una paz que no existía. Ya no pagábamos. Jessica trabajaba en un kiosco del centro comercial, vendiendo fundas para teléfonos. La investigación por fraude había desatado una auditoría fiscal y se estaba ahogando en honorarios legales. Tuvo que vender su coche. Mudarse a un pequeño estudio. Por primera vez en 33 años se enfrentaba a una vida sin red de seguridad. La caída había sido dura. Miré a mi hijo. Ya no se asustaba. No se escondía. Estaba haciendo un desastre con pegamento y madera, y se reía. Cuando derramó un poco de cola en el suelo, no se paralizó. Solo tomó un trapo y limpió, sabiendo que nadie le gritaría. Entonces entendí que el precio había sido alto. Tuvimos que romper a la familia para salvar a las personas. Tuvimos que incendiar la estructura para proteger los cimientos. Fue un precio alto, pero al ver los hombros relajados de mi padre, y la sonrisa tranquila y libre de mi hijo, supe que había sido la mejor decisión de mi vida. Si alguna vez has tenido que romper un vínculo para salvarte a ti mismo, escribe libertad en los comentarios. Recordemos que tomamos la decisión correcta.